En esta carta que vamos a ver y en las demás que Juan escribe, no hay nada simbólico ni metafórico que no podamos descifrar ni entender. Consideramos esta carta, que es una carta a 7 iglesias, no son 7 cartas reales, que fueron escritas y dirigidas en un tiempo determinado para un lugar y una iglesia determinada, una iglesia local, que estaba en ese momento también en un estado espiritual determinado. No tiene que ver, como afirman algunos, que es el estado en que la iglesia ha estado a través de distintos tiempos de la época, no. Es una iglesia de Cristo a una iglesia local, es una carta de Cristo a una iglesia local en particular. Claro está que es aplicable para hoy, para nosotros también, y fue aplicable en todas las épocas y edades del mundo, con principios bíblicos para la ICBR. Hay una advertencia solemne a estar atentos y de tomar muy en cuenta lo que vamos a ver. Lo que se dirigió a una iglesia en cualquier momento, obviamente es aplicable para nosotros, ya sea ser reconocidos, como vemos que fueron acá, reprendidos, consolados. Debemos, en oración, hermanos, y en humildad, estar atentos, porque el que dice estas cosas no es más y menos que Jesucristo. Los contenidos de la carta son un elogio a esta iglesia, hay una advertencia también para ellos y un llamado a perseverar. La iglesia a través de los siglos ha sufrido persecución y esta no era la excepción. Ha estado y está en luchas diferentes, en diferentes tiempos, pero todo enfrentando un sistema, ideologías en este mundo, tentaciones, luchas, en el tiempo de Juan como ahora. Estamos batallando una guerra espiritual. Y todo con el fin de glorificar a Dios con nuestras vidas y no conformarnos a este mundo. En aquel tiempo, por ejemplo, ellos tenían la lucha de que tenían que dar culto al emperador del momento. No adorar al emperador implicaría persecución, implicaría no tener trabajo, hostilidad, incluso la tortura y hasta la muerte. Hostilidad, persecución. Las luchas te llevan, sí o sí, a tomar una decisión. O cedes en esa lucha, o cedes a la tentación de este mundo, o sigues a Cristo. Permanecer fieles al Señor, perseverar o no. Y eso va a decir si eres un hijo de Dios. El espíritu de maldad de cada época quiere llevarte a ceder a la tentación, a no ser fiel a Jesús. Ahora, el saber el final de la historia, para muchos de los que está aquí, que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, trae esperanza, trae paz, trae confianza. El saber, tener la certeza de que hemos pasado de muerte a vida. El saber y tener la certeza por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón que estamos esperando que Jesús regrese para estar para siempre con Él. Pero mientras tanto, estamos en una guerra, estamos en una lucha espiritual. Leemos Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que afirman ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Tenemos aquí una carta, una epístola destinada a la iglesia de Éfeso, que obviamente va a servir para examinar nuestro corazón, para ser confrontados y también animados. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibe esta revelación de Jesucristo, que Dios el Padre le da, diciendo también: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Desde que el día que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el tiempo está cerca. Estamos en el final de los tiempos. Cristo viene. Lo vemos en la Escritura. Cristo viene. Y nuestro deseo debe ser amén. Y nuestro trabajo debe ser más arduo. Y nuestro celo por el Señor debe aumentar. Cristo viene. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, porque el tiempo está cerca. Y por supuesto, al estar atento y a escuchar la palabra de esta profecía, prestar atención, tenerlas y guardarlas en nuestro corazón en oración, va a hacer que perseveremos hasta el final. Veamos primero un poco el contexto de esta iglesia. Obviamente se encontraba en Éfeso, era una ciudad más cercana a la isla de Patmos, donde el apóstol Juan se encontraba cuando el Señor le dio esta revelación a Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, estratégicamente bien ubicada para el comercio, tenía un gran puerto y era una ciudad extremadamente pagana, idólatra. Eran adoradores de la diosa Diana, Artemisa, la diosa de la fertilidad. Tenían un gran templo con columnas de mármol. El templo era considerado una de las 7 maravillas de aquel tiempo. Y algo que caracterizaba a la ciudad era la inmoralidad sexual. En Hechos 19 vemos y tenemos un relato de la idolatría que había en esa ciudad cuando el apóstol Pablo llega con el Evangelio allí, y en medio de la predicación, en medio de que los apóstoles están predicando el Evangelio, un alboroto, porque los lugareños de ahí tenían miedo de perder su negocio, porque vendían, para que entendamos, souvenir de la diosa Diana, templecillos de plata. Tenían miedo de perder su negocio, el lugar que ocupaba la diosa Diana, y comienzan un alboroto. Y comienzan a gritar. Dice que gritaron por más de 2 horas: Diana es la diosa de los efesios. Y gritaban diciendo: grande es Diana de los efesios, casi por 2 horas. Por un lado, vemos la idolatría de ese lugar. Corazones totalmente corrompidos sin Cristo. Pero por otro lado, también vemos a Dios haciendo extraordinarios milagros por mano de Pablo. Dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y muchos de los que habían participado de la magia traían libros y los quemaban delante de todos por la obra transformadora del Espíritu Santo y la palabra de Dios. En medio de esa hostilidad, en medio de esa idolatría, Dios hace crecer una iglesia de Cristo, donde había estado Pablo allí predicando el Evangelio, donde deja a Timoteo trabajando allí, enviándole 2 cartas pastorales, donde Pablo también hace una carta dirigida especialmente a la ciudad de Éfeso.
una iglesia arraigada y cimentada en la verdad, ahora recibe una carta directa de Cristo a través de Juan. Cristo mismo hablando a través de Juan. Y le dice esto: escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice estas cosas. El que dice estas cosas es Jesucristo. Él se presenta como el autor. Jesús introduce en la carta haciendo una referencia a él, que ya hizo mención en el capítulo anterior en varias oportunidades. Por ejemplo, en el versículo 16, y tiene en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito entre los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice Juan, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. El mismo Cristo hablando. El mismo Cristo hablando a la iglesia. La palabra ángel aquí significa mensajero. Escribe al ángel. No es un ser celestial, no es un ser divino, sino es el pastor de la iglesia. Lo que hace mención aquí Cristo es que tiene un mensaje para el pastor y para la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra significa mensajero de Dios. No es un ser angelical, sino el maestro de la iglesia, el obispo, el pastor de la congregación. Y Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, por un lado. Y por otro lado, el que anda en medio de los 7 candeleros. Las 7 estrellas representan a estos ángeles, que son humanos, los pastores. También se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús se presenta como el que tiene la autoridad en la iglesia. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Miren capítulo 1, versículo 20. Leemos el 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está la respuesta. No tenemos que ir a ningún lado ni buscar en internet, sino en la misma palabra de Dios tenemos las respuestas. Por otro lado, sabemos que es Jesús mismo quien dirige a esta iglesia y a las demás, por cómo se presenta en cada carta. Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Él es el que dice estas cosas, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, dice estas cosas. A la iglesia en Sardis dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. El mismo Cristo dice esto. El mismo Cristo habla Juan. Es el que tiene y sostiene a su iglesia. Es el que tiene y sostiene a su iglesia. Él guía y hace perseverar a sus santos, a los pastores, a todos los que se congregan en su nombre, el nacido de nuevo, y lo ha hecho por todas las épocas y lo hace aquí también. Él anda en medio de su iglesia. La palabra tener significa que Jesús tiene el poder y la autoridad final
para proteger o no a los que dicen ser su pueblo. Si son su pueblo, verdaderamente van a perseverar. Pero si no, dice el Señor, y vamos a ver, que vendrá a ellos y quitará su candelero. Todo su pueblo está en su mano y nadie le llegará a hacer ningún daño si Él no se lo permite. Nadie va a tocar a una de sus ovejas si Él no lo permite. Mi Padre que me las ha dado, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto, y camina en medio de los 7 candeleros de oro que son las iglesias. Los candeleros de oro son también los miembros de la iglesia, sobre los que los ojos de Jesús están constantemente. Representan a la esposa que espera la llegada del esposo. Y el esposo espera que su esposa permanezca fiel, honesta y pura. Este simbolismo de estrellas y candeleros también muestra que Jesús desea que las iglesias hagan que brille su luz en la oscuridad de este mundo. La luz que irradian y difunden proviene de Jesucristo. La palabra aplicada a su corazón que los pastores transmiten a los miembros de la iglesia es para disipar la oscuridad que los rodea. Es para que crezcan en santidad, es para que sean luz. Vemos entonces a Jesús diciendo estas cosas dirigidas al pastor y a la iglesia, a una congregación local, que son responsables de llevar el mensaje al mundo. El pueblo de Dios es el responsable. Jesús nos salvó, no para calentar asientos, sino para llevar el Evangelio, para hacer luz, para como estamos aprendiendo, discípulos que hacen discípulos. No ser solo oidores de la palabra, sino hacedores. A veces parece que en vez de ser luz, oscurecemos el Evangelio. Por pecado, por falta de fe, por falta de amor, por falta obviamente de oración y escudriñar la palabra. Y Jesús habla con autoridad y hermanos y espera. Y esperó en aquel momento y espera ahora de nosotros que seamos luz, siervos verdaderos, embajadores. Versículos 2 y 3, ahora vamos a ver los halagos que Jesús tiene para esta iglesia. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que afirman ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. También hay elogios para esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu trabajo, tu paciencia, tu resistencia. Había virtudes también allí. Jesús no dice que simplemente sabe de sus obras. Él afirma tener un conocimiento minucioso de todo. De lo que hacen a la vista y de lo que hacen en secreto. Alaba a la iglesia como resultado de su obra y de su trabajo y de su paciencia. La palabra obra incluye todo, pero en este caso está haciendo referencia a lo positivo, las buenas obras, que consisten en el trabajo para el Señor, físico y espiritual. Porque Dios no es injusto, dice la palabra, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. ¿Cómo? También oponiéndose a los malos, como aquí.
No solo estando nosotros hoy aquí, que está bien, el Señor así lo quiere, pero también mostramos el amor a Cristo y ser hijo de Dios y ser siervo de Dios y nuestras buenas obras, no soportando a los malos, no soportando a los malos. No es un trabajo físico o espiritual o congregarnos aquí los domingos, también es oponernos a los malos, a los falsos apóstoles, que sin duda en aquel tiempo fatigaban a la iglesia, pero su actitud era de paciencia y resistencia, de perseverancia frente al conflicto espiritual que estaban llevando en ese tiempo. Y nosotros hoy aquí también, obviamente, tenemos conflictos espirituales, personales y como iglesia, y los vamos a tener. Hoy no estamos siendo perseguidos, tenemos la libertad para reunirnos, podemos abrir la palabra libremente, podemos predicar el evangelio libremente, pero parece que estamos muy cómodos. Pienso que si vendría la persecución, ahí sí saldríamos todos a predicar el evangelio. Pero mientras tanto, esta palabra paciencia se encuentra 7 veces en Apocalipsis que tuvieron ellos. Y en todas se refiere a la perseverancia de los santos. Por ejemplo, 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús perseveran. No digo que no vamos a tener flaquezas, no digo que no vamos a dudar, que no vamos a tener lucha, pero perseveran. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Esta paciencia es una cualidad interna, una virtud que se expresa no solo en obras, sino en el deseo ferviente de que Jesús viene. Y mientras esperamos la venida del Señor, damos testimonio de Él. Perseveramos hasta el punto, como lo hicieron los apóstoles, de sufrir la muerte. Y en ese perseverar no soportamos a los malos. No solo el cristiano hace buenas obras por medio de la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo y también su esfuerzo, sino que es incapaz de soportar las acciones de los malos, con quienes convive, con quienes comparte tiempo. La persona cuyo corazón está santificado por la palabra de Dios, por el ejercicio de la lectura y la oración, no soporta el pecado, le duele, no soporta a los malos ni la maldad, no le da cabida al mal, ni siquiera una palabrita corrompida, ni un pensamiento. Todo el tiempo está pensando en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo agradable, porque está lleno del Espíritu, porque está ejercitado en la oración y la palabra. Está verdaderamente dedicado a servir al Señor, a amar al Señor por sobre todas las cosas. Esto no quiere decir que odiamos al pecador, no, odiamos el pecado. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y el seguidor de Cristo no puede soportar el pecado ni la maldad. No la tolera, ni el pecado ni a los malvados. Los ama, pero no los tolera. A los que niegan a arrepentirse para seguir su vida de espaldas a Dios haciendo el mal. El seguidor de Cristo no es que no tiene que hacerlo, no puede. No puede. Los malvados en este caso eran los falsos maestros, los mentirosos. Los cristianos de Éfeso se encontraban con personas que ingresaban a la iglesia y con todo
descaro, sin temor de Dios, ni vergüenza alguna, se llamaban apóstoles. Pero los cristianos lo ponían a prueba para descubrirlos, que eran falsos. Estos predicaban un evangelio diferente. Como dice Pablo, no que haya otro, sino que lo pervertían. Por otro lado, no tenían en su corazón, obviamente, el Espíritu Santo, carecían de la autoridad para predicar la palabra de Dios y servir en la iglesia, aunque llegaban con recomendaciones, obviamente, falsas. Y esta iglesia combatía contra eso. Su lucha en ese momento. ¿Cuál es tu lucha? Personal y como iglesia. ¿Cuál es nuestra lucha? Si no es no resistir la maldad, si no es predicar el evangelio, si no es ser luz, si no es no dar cabida al pecado. ¿Cuál es la lucha? Versículo 3. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desfallecido. Juan alaba ahora a la iglesia por sus obras, por su duro trabajo, por su perseverancia, por poner a prueba la falsa doctrina y llamar mentirosos a los falsos maestros. Apóstoles que ahora también los alaba por su perseverancia, en soportar dificultades por su nombre. Los creyentes eran celosos del nombre de Jesús. No se cansaban de dar honor a Él frente a la persecución, frente a la hostilidad de ese tiempo. En vez de dar honor al César, aunque eran obligados a hacerlo, ellos afirmaban con valentía, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Versículo 6, dice el que, pero tienes esto, también cosas buenas, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenían más cosas buenas. Aborrecían lo que Jesús aborrecían, las obras de estos hombres que eran los nicolaitas. Bueno, supone que se trataba de hombres, ¿no es cierto?, herejes, liderados por un hombre que se llamaba Nicolás, que eran idólatras. Y los efesios seguían a este hombre las enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Eran gnósticos, creían que el pecado no afectaba el alma. Y en cuanto a esto, tenían un estilo de vida que se caracterizaba por la inmoralidad, la participación sexual de comer alimento ofrecido a los ídolos y pervertir la palabra de Dios. Ahora vean que el odio que tenían los cristianos no va dirigido hacia los hombres, sino hacia sus obras, no a las personas. Como dijimos, Jesús odia el pecado, pero extiende su amor al pecador. El punto es que no cedían a la tentación, a la presión del mundo, de sus días, aunque estaban en persecución. No negociaban el nombre de Jesús, por nada, por nada. Y lo que amaban antes quizás, y lo practicaban, ahora lo aborrecían. El pecado en cualquier forma, como se presente o seduzca. Fuimos llamados y rescatados y hechos hijos de Dios. Y ellos tenían bien claro esto, que habían sido rescatados, llamados y ser hechos hijos de Dios. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza, en Él
se purifica, como también Él es puro. Cualquiera que tiene esta esperanza de la vida eterna, de que va a estar un día para siempre con el Señor, se purifica a sí mismo. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad la santificación. No soportar a los malos. Crecer en oración. Escudriñar más la palabra. Para ser santo como Él es santo. Algo puro no tiene mezcla. Algo puro no comparte nada con otras cosas. Es único. No estamos en aquel tiempo, pero en este tiempo también tenemos luchas. Un mundo que se va a pique. La perversidad aumenta día a día. Pero si sos un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, vas a perseverar. Por la gracia de Dios, vas a aborrecer el pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Ya vimos los elogios, ahora vamos a ver el reproche que Jesús tiene también para esta iglesia. Versículo 4. Dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tengo contra ti, dice el Señor. Ahora Jesús advierte a los cristianos, a pesar de sus buenas obras, de oponerse a los malvados, de sobrellevar las hostilidades de la época, algo anda mal, dice el Señor. Algo no está bien, algo no está bien, algo está muy mal. Y es que ya no seguían demostrando el amor a Cristo que tuvieron en los primeros años en su vida cristiana. En los días en los que Pablo predicaba allí. Cuando Jesús dice a esta iglesia que han perdido su primer amor, no quieren decir que están sirviendo y trabajando al Señor sin amor, ni a su prójimo. Es que han perdido el primer amor. Hoy estamos todos aquí y amamos al Señor. Amén. Por los que han sido rescatados de la vana manera de vivir, que hemos pasado de muerte a vida. Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha dado esperanza, nos ha dado su Espíritu Santo. Amamos a Dios. Y decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas. El estar aquí no significa que no amamos a Dios. Pero, si hemos dejado el primer amor, ese celo, ese fervor, ese trabajo constante por la obra del Señor. Seguro que todos hemos dejado este primer amor. Un comentarista dice en forma poética, ha desaparecido en la congregación el color verde de la primavera y el brillante sol de ella. Y ha llegado el otoño. En otras palabras, no está el fervor y el entusiasmo que tuvo la primera generación de cristianos. Seguramente el Señor tiene una lista para darnos a nosotros de esto está mal, te falta esto, te falta aquello, pero hoy nos dice, has dejado tu primer amor, tengo contra ti esto. Va al principio, al primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo, sabemos que es similar y seguramente lo sabemos de memoria. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios primero y luego el prójimo. Ahora, lo más normal, lo más común, es que no nos demos cuenta de las cosas. Nos tienen que decir cuando algo está mal.
Lo más normal es que no nos demos cuenta en qué estamos fallando. El orgullo no nos deja ver. Lo más normal es que sí nos demos cuenta de cuando estamos haciendo algo bien, de las buenas obras. Enseguida nos jactamos y nos creemos que somos necesarios o calmamos nuestra conciencia, cumplimos con el Señor. Di un folleto. Hoy cumplí con el Señor, vine aquí, escuché la palabra, me alimenté y el resto de la semana como si no fuera cristiano. Nos tienen que decir. Es bueno los halagos, como el Señor halagó aquí a la iglesia, pero mejor es corregir el pecado, porque nos hace más santos. Mejor es que nos muestre el Señor en qué estamos fallando, porque nos acerca más a Dios, nos humilla, nos hace caer de rodillas. Mejor es reconocer nuestros pecados ante Dios, obviamente, primeramente. Y si hemos ofendido a alguno, por supuesto, pedir perdón. En su gracia y misericordia, el Señor nos mantiene en su camino. En su gracia y misericordia nos da la humildad para reconocer los pecados, para dar gloria a Él. Pero el problema es cuando nos parece normal y no nos damos cuenta a pesar de que el Señor nos diga, tengo algo contra ti. Ese es el problema. Cuando nos parece normal venir aquí, cantar al Señor, adorarlo mecánicamente y nuestro corazón lejos del Señor. Y nuestros proyectos, y nuestros anhelos, y nuestros planes lejos del Señor. Ese es el peligro, de que eso sea normal. La frialdad, la falta de misericordia y por supuesto cualquier pecado. No debe ser así. No debe ser así. No debe ser así. El Señor tiene contra nosotros cosas y debemos corregirlas. Y debemos corregirlas. No debe ser así. Aquí Jesús le hace ver a los efesios y nos hace ver a nosotros que el problema, lo que tiene contra nosotros es que amamos más otras cosas antes que Dios. Y no somos conscientes que el ferviente amor que una vez tuvimos se fumó. Mateo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como le digo, es muy fácil que la oración al Señor se vuelva mecánico. Confesión de fe, cantamos, predicación. Pero no debe ser así. No debe ser una rutina. El Señor ve tu corazón. Que la palabra de Dios active nuestro celo por el Señor. Entusiasmo cristiano, euforia. Esa euforia equilibrada, con paz. Ese celo que teníamos por el Señor. Comentaba esta semana a los hermanos en un discipulado, cuando me convertí al Señor, fui a la casa de mi abuela y le saqué todo lo que tenía en la heladera, de satanudo, estampita, y le predicaba el Evangelio, y al otro día le predicaba el Evangelio, y mientras le iba a pintar la casa le predicaba el Evangelio. Y ahora, digo que esté bien que vayamos a la casa y rompamos los gauchitos Gil, y no, estoy diciendo ese amor por las almas, esa compasión de que se están yendo al infierno. Y no somos conscientes ni de donde nos ha sacado el Señor, de lo que nos ha salvado, ni de que nuestros seres queridos y el mundo está perdido sin Cristo. Y va a pasar la eternidad en un lugar que no entra en nuestra cabeza. Tormento, dolor eterno. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Encontramos en este versículo tiempos verbales que indican algo.
Y al provenir de Jesús es un mandato para nosotros. Primero, recuerda de dónde has caído, recuerda de lo que has hecho, recuerda el tiempo que amabas al Señor por sobre todas las cosas. Sigue recordando que ya no estás más en ese lugar. Indica el caer que ha transcurrido un tiempo considerable, no fue de un día para el otro. Viene tiempo así, teniendo un poco la palabra de Dios, orando menos. No es de un día para otro, es un proceso considerable para que llegues a este lugar. Comienza el deterioro y la falta de amor cuando empezamos a dejar de leer la palabra, aunque cuando empezamos a dejar de maravillarnos de ella. Recuerdo cuando leía algunos versículos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Decía yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y también que Él tiene cuidado de mí y que no me va a dejar faltar nada. Que sabe cuántos cabellos tengo contados. Y que busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, o serán añadidas. Y sí, y renunciaba a mi trabajo para irme al seminario. Gloria a Dios, hermano, pero le cuento esto para que todos volvamos a ese primer amor. Fe en la palabra, fe en sus promesas. Recordar es volver a pasar por el corazón todas esas cosas. El Señor nos dice, vuelve a pasar por tu corazón de donde has caído. Primero el Señor, para que sepan, no nos pide cosas por encima o fuerzas extras y cosas que no vamos a poder cumplir. Él nos pide que lo amemos a Él. Y Él ha derramado su amor en nuestro corazón, dice Romanos 5. El amor de Cristo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por eso podemos amar a Dios, porque Él nos amó primero. No nos pide algo que no podemos hacer. Es algo que Él requiere. Es algo que Él espera. Y es algo que Él nos pide. Que ocupemos el tiempo en lo que realmente lo debemos ocupar. Que Él sea el centro de nuestra vida. De ahí hemos caído. Ya no es el Señor el centro de nuestra vida. Quizás son tus hijos, quizás es el trabajo. Que Jesús, que el Señor sea el centro de nuestra vida. Vuelve a pasar por tu corazón estas cosas y arrepiéntete. Ahí está el punto también, arrepiéntete, debes cambiar. No tiene que pasar por arriba de esto. Y sabemos que arrepentirse es un cambio de mente. Íbamos para allá y ahora vamos para allá. Y lo hizo el Señor cuando nos salvó. Íbamos rumbo al infierno, nos revolcábamos en el pecado, nos salvó y nos cambió y ahora nos lleva a Cristo y nos lleva a la salvación y nos lleva a la vida eterna. Y cambió nuestras acciones y cambió nuestro corazón y cambió nuestros deseos. Y es lo que tenemos que volver a hacer. Cambiar nuestro deseo, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestra meta, todo apuntando a Cristo. Realmente caminar y andar por el camino angosto para reavivar el primer amor. Debes arrepentirte, poner acción, haz las primeras obras, como la hiciste entonces. Lee la Biblia con la pasión que la leías y el asombro, y con la fe que la leías. Vuelve a ser generoso, si dejaste de ser generoso, a dar más de tu tiempo para la obra del reino de Dios. Discípulos que hacen discípulos. Una iglesia sin amor deja de ser testimonio en el mundo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor bíblico es una respuesta al amor de Dios. Es obediencia, es sacrificio, no es solo celo doctrinal.
va más allá. Solo el celo doctrinal no alcanza. No alcanza. Y el Señor nos advierte, pues si no, vendré pronto. A ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es una advertencia individual y colectiva. La iglesia en Éfeso era luz, a pesar de que habían perdido su primer amor. Pero debían arrepentirse, porque de lo contrario, dice Jesús, la iglesia dejaría de existir. Eso quiere decir, vendré a ti, quitaré tu candelero. La iglesia dejaría de existir, sería eliminada su luz, para dejar la ciudad en un lugar de oscuridad, de pecado. Lo tristemente es que no hay evidencia hoy de una iglesia en Éfeso. Si visitas allá, todo es ruina de la diosa Diana, Turquía hoy. Todo es ruina, todo es pasado. Pero hay una iglesia que también Juan escribe que es Esmirna, que hoy es Izmir, allá en Turquía, que está en pie. Hay cristianos. Triste cuando una iglesia se disuelve. Y lo he vivido. Triste cuando una iglesia se disuelve. O cuando cierto grupo de personas se reúnen, y también lo vemos, pero no para servir y adorar realmente a su Señor y Salvador, sino con fines sociales y no espirituales. El que tiene oído, oiga, dice el Señor. Versículo 7, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga. No solo oír, tiene más que ver con guardar en nuestro corazón. Un corazón que tiene que ser constrito y humillado para el Señor. Jesús en sus parábolas decía, el que tiene oídos, oiga. De cierto os digo, también decía el Señor. Y esto es una realidad. Jesús está dando una advertencia. Arrepiéntete, vuelve al primer amor. Al que venza, al que persevera, al que se arrepiente, al que considera estas palabras, estará con Él, morará con Él, buscará caminar con el Señor. Esta carta de Cristo, de Jesús, nos dice que Él es el Rey de Reyes, el dueño del universo y que está aquí en la iglesia y que la sostiene y que obra para nuestro bien. Pero también nos dice, vuelve al primer amor, arrepiéntete, vuelve a hacer tus primeras obras, ten cuidado. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Dios te ama y al que ama disciplina. No te enfríes, no te enfríes. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Como recompensa disfrutaremos de los placeres que el hombre tenía en el huerto del Edén, que perdió a causa del pecado. Vamos a disfrutar de la comunión con Dios, intimidad con Él. Y ese vencer es por la gracia de Dios. El perseverar que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Requisitos? No hay requisitos. Es fe, es creer en Jesús, es creer en su palabra, no es por obras. Es creer que Él tiene un lugar preparado con nosotros y mientras tanto, si nos llama a su presencia o viene, manos a la obra. Mientras esperamos su venida, mientras esperamos estar en su presencia, rogamos con humildad esta mañana que nos dé más de su gracia para amarlo más, por sobre todas las cosas, para que nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Él va a restaurar lo que se había perdido. Para terminar, preguntas y exhortación. ¿Cuál sería la carta de Cristo hoy a la ICBR? ¿Cuál sería la carta? ¿Cuál sería la carta a ti individualmente? ¿Tiene algo contra ti? Arrepiéntete, dice el Señor. Qué lejos estás del primer amor. Qué lejos, qué tan lejos estás de ese primer amor. El Señor dice, recuerda, arrepiéntete y vuelve. Jesús viene pronto. ¿Sientes menor gozo al leer la Biblia? Es una pregunta. ¿Sientes menor gozo al leer la Biblia? Y la respuesta es que si sí, es el motivo por el cual te enfriaste, porque sientes menos gozo al leer la Biblia. Vas y vienes aquí por costumbre, no vengas por costumbre. Ven realmente para recibir de Dios con humildad, para crecer en santidad, para amarlo más cada día y que Él sea el centro de tu vida. Dios tiene que ser tu prioridad. Deja de orar sin fe. Deja de orar sin fe. Vuelve a la palabra, a asombrarte a ella, a que la aplique el Señor en tu corazón en oración. Esto de enfriarse también va a haber que empieces a ver errores en mí, errores en Ale, errores, y que no creas que somos hipócritas y que creas que implica un montón de cosas. Recuerda, arrepiéntete y vuelve al primer amor. El Señor les bendiga, hermanos.